presentar. ¿O cómo es? Ya, ¿ustedes ven ahora lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Ya, mire, Sí. esta página se llama saladehistoria.net, ¿ya? Y es una página que tiene varios ítems respecto de la historia de Chile, ¿ya? Ustedes pueden utilizar esta página para cuando estudien historia de Chile, ¿ya? Estamos haciendo la retroalimentación del módulo anterior, ¿cierto? Entonces, hay acá una parte que se llama Historia en Cómic, ¿ya? Y hay diferentes cómics de historia, ¿ya? Hay uno que se llama Guerrillero, ¿ya? Que era un cómic que salió en la década de los 70, en la época de la Unidad Popular, por eso tiene ese título, obviamente, y es sobre la historia de Manuel Rodríguez, ¿ya? Y como ustedes pueden ver acá, son diferentes cómics, episodios que están aquí y ustedes pueden descargar. Entonces, es una manera entretenida de aprender historia, en este caso, historia de la independencia, que es lo que nosotros vamos a ver en el módulo 5, en el otro módulo. Acá hay otro que es Historia de Chile en cómic, que es esta portada que está acá, ¿ya? Y aquí están todos los episodios, miren, vean. Desde, eh, desde la época de los conquistadores, ¿cierto? La venganza de Pelantaro, Tambores de Guerra, Caupolicán y Galvarino, Lautaro, Príncipe de la Araucanía, el irlandés errante, es decir, O'Higgins, el papá de O'Higgins. Luego la Reconquista, el cruce de los Andes, pura historia de Chile, Diego Portales. Este es un proyecto muy hermoso que la verdad que yo, cuando les mandé a hacer la tarea, yo no sabía que estaba en internet. Recuerdo que había salido un cómic en los diarios, pero no sabía que estaba. Entonces, ahora está todo esto acá en internet, ¿ves? Entonces ustedes en su tiempo libre, si están aburridos o aburridas, pueden aprender de historia o, por ejemplo, miren, ya, yo, José Miguel Carrera. Y aquí está el cómic, el número 23, porque es toda una colección que ustedes la pueden descargar y leer desde el computador. Y en este caso es la historia de José Miguel Carrera, la época de la independencia. Vamos a evaluar si, qué actividad vamos a hacer en el módulo 5. Porque en el módulo 5 es el módulo 5 es independencia de Chile, entre otros temas. Entonces ve, ahí está ideas para inspirarse de cómo hacer un cómic histórico. Esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto ya lo habían sacado hace años, hace como 10 años creo que sacaron esta colección. Y yo no la leí en su tiempo, entonces ahora me la puse a leer. Miren, ahí ve, en 1813 se fundó el Instituto Nacional, y ponen ahí un dibujo actual del Instituto Nacional. Lo deben ubicar, ¿cierto? Bueno, quería mostrarle eso antes de comenzar. Esta página que se llama saladehistoria.net, ¿ya? Principalmente historia de Chile. Voy a poner acá el link de esta sala de historia.net, que está de verdad muy entretenida esa página y la recomiendo porque es un modo interactivo, didáctico, ya un poco más entretenido de aprender la historia, que hay gente que dice que es fome, ¿cierto? Yo pienso que la historia no es fome, los profesores son fome. Es decir, yo puedo ser el fome, pero la historia en realidad es entretenida. Cuando uno se mete en la historia, hay muchas cosas que uno debe saber. Y la verdad es que conviene saber a no saber. Porque de este modo nosotros dejamos de ser ignorantes y podemos tener una opinión fundada, ¿cierto? Yo construí mi opinión histórica respecto de cualquier tema. No es que te vengan a decir algo, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes vayan
reflexionando de ese tema, el tener una perspectiva histórica propia, individual. Recuerden ustedes que los planes y programas incentivan que los alumnos sean críticos, que tengan una postura crítica de las cosas que se les dan, porque hoy en día lo más fácil es copiar y pegar, y eso lo puede hacer cualquier persona. Todos podemos copiar y pegar una información desde la Wikipedia y listo, está hecho el trabajo, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes desarrollen un pensamiento histórico. Quería felicitar en particular dos cómics que me cautivaron por, la verdad que, tanto por los dibujos, pero también por los temas elegidos, ¿ya? Estos cómics, me gustaría que el día de mañana, cuando volvamos a la vida real, me gustaría que, no sé, que se expusieran ahí en un panel, si es que los y las autoras lo desean, para compartir, ¿cierto? Porque están bien buenos. Estos cómics son los que me gustaron mucho, obviamente hay varios buenos, pero los que destacaron para mí fueron el de Ignacia, que hizo sobre la heroína Hanekeo, ¿ya? Muy interesante, y el señor, ¿quién era? Acá está. El señor Gabriel Oces, también me gustó mucho su cómic, tiene mucho arte, y la idea era eso, la idea era que desarrollaran su arte, ¿cierto? Porque copiar y pegar, le vuelvo a repetir, lo podemos hacer todos, ¿ya? Vamos a pasar ahora rápidamente a lo que va a ser nuestro módulo 4. El módulo 4, como ustedes saben, es el que vamos a tener a partir de hoy, ¿ya? Y el módulo 4 va a transcurrir hasta, en el calendario, el día 11 de septiembre. Imagínense, el 11 de septiembre es una fecha importante en nuestra historia de Chile. Ustedes en octavo, este año hemos visto los tiempos modernos, luego hemos visto la época de la colonia, ¿cierto? Y ahora en este módulo tenemos que ver, en este módulo 4 vamos a ver dos grandes fenómenos, ¿ya? Por favor, sitúense en su libro, en su librito, ¿ya? En el índice. Vayan al índice, por favor, ¿ya? Los dos temas que veremos en el módulo 4, ¿ya? Sí, es el Lalo. Atención. Ahí con un lápiz grafito, marquen en el índice que el módulo 4 veremos la lección 1 y la lección 2 de la unidad 3. Eso es el módulo 4. ¿Ok? Y el módulo 5 será la lección 3 de la unidad 3. ¿Ya? A nosotros nos queda el módulo 4, el módulo 5 y el módulo 6. ¿Cómo fue, profe? Que no Ya, lo voy a escribir por acá. escuché cuál es el módulo 4. Módulo 4 es, atención, el módulo 4, que es lo que nosotros, las páginas que tenemos que estudiar durante todo este mes, ¿ya? Hago un breve paréntesis, ¿ya? Y es el siguiente. Voy a hacer lo más breve que pueda. Esta famosa pandemia y la obligación de estar en casa nos obliga o nos enseña a hacer lo que se llama, el profesor Pablo Foa les ha hablado de esto, me consta, acerca de la autonomía en relación a los procesos de aprendizaje, ¿ya? Una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que sacar de esto es que nosotros cada vez más tenemos que ser autónomos hacia la búsqueda de la información para transformarla en conocimiento y saber, ¿ya? La información está ahí a mano. En Google uno pone cualquier palabra y te va a entregar la información. ¿Cuándo se produce el conocimiento o el saber? Cuando nosotros
Hay un meme chino que hay un niñito que hace así como caliente. No sé si lo han visto. Cuando nosotros leemos, estudiamos, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presentes, la autonomía en nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, si yo les digo ahora que el módulo 4, que es este mes, que se cuenta a partir de hoy, es la lección 1 de la unidad 3 y la lección 2 de la unidad 3, ¿ya? Son dos grandes temas que veremos, porque estamos juntando información, perdón, estamos juntando los conocimientos para darle cobertura a todas las cosas que debiéramos aprender, ¿cierto? Incluyendo el tema del currículum priorizado y todo eso. Entonces, en este módulo 4 veremos estos dos grandes temas. En estas 2 semanas, en las 2 primeras semanas, veremos el fenómeno de la ilustración y en las otras, en la semana tercera y cuarta de este módulo, veremos algunos de los procesos revolucionarios que ocurrieron a fines del siglo XVIII, a fines de los 1700. Estoy hablando de la importancia de la Revolución Francesa para la historia. Y los inicios de la edad contemporánea, eso, ¿no? Muy bien, Mr. Sir. La Revolución Francesa, que como bien dice ahí Eduardo, marca, según la historiografía, el paso de la época llamada moderna, que era cuando lo que vimos en la unidad 1, los tiempos modernos, y a través de la Revolución Francesa, lo que se llama en la historiografía la época contemporánea o los tiempos contemporáneos. ¿Ya? Entonces, eso, en este módulo, disculpen, en este módulo 4 veremos la ilustración y la crítica al absolutismo, por lo tanto tenemos que saber qué es esto, y en la semana 3 y 4 estaremos hablando sobre la Revolución Francesa y por qué tenemos que estudiar la Revolución Francesa, si ocurrió allá, qué tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Dígame. Profe, era que la edad contemporánea empezó después de la edad moderna, ¿o no? ¿O era...? Claro, mire, justamente en un rato atrás tuve yo clases con el séptimo, y en el séptimo nosotros empezamos a ver la Edad Media. Yo les preguntaba, ¿y por qué la Edad Media se llama Edad Media? ¿Qué tiene que ver? Sucede que nosotros, y esto siempre lo recalco, si nosotros fuéramos estudiantes de China, nosotros no estaríamos estudiando esta historia que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, al estar acá en Chile, pertenecemos a lo que se llama la civilización o la cultura occidental. Y la cultura occidental tiene su origen en Europa, en la Edad Media, ¿ya? Lo que se piensa o lo que se entiende como Europa, ¿ok? Entonces, la historia de la... Está mayorcito mi bebé, ¿lo escuchan o no? Sí, profe, se escucha clarito. Oh, no puedo poner mute, pues. Solamente tengo que piñiscarme aquí la mano. Ya, bueno, esas son digamos, las cosas que cuando uno trabaja aquí desde la casa, ¿cierto? Ya, vuelvo. Ya, el Eduardo. Justamente los historiadores, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un historiador y alguien que no es un historiador? ¿Qué te hace historiador? ¿Qué es lo que hace a un historiador que sea historiador? Los que escriben y piensan la historia son los que, digamos, se adelantan a establecer opiniones históricas. En otras palabras, yo en este momento soy profesor de historia, no he escrito ningún libro de historia, aún.
pero el día que escriba un libro de historia y lo publique, ahí ya puedo ser historiador, ¿cierto? Entonces, los historiadores, quienes han escrito libros de historia a lo largo de muchos años, establecen que la historia de la cultura occidental se clasifica en historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. Fin. Esa es la forma de dividir la historia. Obviamente, cada una de estas divisiones son arbitrarias, es decir, podrían perfectamente haberse cortado la historia en otros lugares, pero se ha pensado que los cambios que hubo en ciertos periodos de la historia han sido tan rotundos y radicales que nos hace pensar a nosotros de que las características del Renacimiento y el tiempo moderno son diferentes de cómo la gente vivía en la Edad Media y diferente de lo que ocurrió y diferente de lo que ocurrió en los tiempos contemporáneos. La época contemporánea se llama así porque los historiadores que escribieron acerca de la Revolución Francesa, decían, estos son los tiempos contemporáneos. ¿Qué quiere decir eso? Contemporáneo viene del latín, con muchas palabras más, que significa cum tempore. Cum tempore, lo escribo acá. Cum tempore. Los tiempos actuales, en una posible traducción de esta palabra, ¿cierto? En otras palabras, los historiadores que escribieron de la Revolución Francesa, cuando escribieron de sus tiempos actuales, empezaron a escribir la historia contemporánea. Entonces, de esta manera, la historia contemporánea se entiende por el periodo que va desde el quiebre radical de la Revolución Francesa, que veremos en las próximas clases, en relación a lo que se llama, vayan anotando igual su pequeño apunte, ¿ya? A lo que se llama el antiguo régimen. ¿Por qué razón? Porque esta forma de pensar la historia, cuando yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre historia contemporánea y la historia de los tiempos modernos? Se basa en el aspecto principalmente político. Y aquí quiero entrar a lo que teníamos que hablar de hoy. Se establece que la característica política es la que define la diferencia entre un periodo histórico y otro. ¿Ok? Pero, ojo, muchas veces las características económicas o socioeconómicas de una población no cambian de un periodo a otro. Voy a poner un ejemplo. En el otro módulo, nosotros vamos a hablar de la revolución de la independencia en Hispanoamérica y Chile. ¿Ya? Se sabe que los chilenos, los patriotas, hicieron la guerra contra los españoles, los realistas, y ganaron y lograron la independencia. Ok. Y eso nos permite a nosotros decir que hay un antes, que es el periodo colonial, y un después, que es el periodo republicano, ¿cierto? Y todos sabemos que eso es así. Pero para alguien que vivió en el campo, era un inquilino, ¿ya? Inquilino, acuérdense que eso estaba en el módulo anterior, los inquilinos son las personas que trabajan en el campo, pero no poseen propiedad de la tierra, solamente trabajan para un señor hacendado. Para el inquilino no hubo un cambio radical en su forma de trabajar, ver el mundo, en su ropa, en su manera de pensar, entre el paso de la colonia a la república. No cambió, ¿ok? En el periodo que nosotros ahora estamos entrando a estudiar, que es el periodo de la Ilustración y el periodo del absolutismo político, hay muchos historiadores que dicen que las características socioeconómicas de los campesinos eran iguales a las de la Edad Media. No había cambiado nada. O sea, si uno viaja en el tiempo y hubiese ido a un pueblo de Francia, por ejemplo, en el año 1200, plena Edad Media,
y luego al año 1700, plena época de los tiempos modernos, se habría dado cuenta de que las condiciones socioeconómicas en ese gran lapso de tiempo no cambiaron, ¿ya? Con esto quiero resaltar que, debido a la pregunta, ¿cierto? Quiero resaltar que cuando uno piensa en la historia, uno va a tener una diferente categoría de análisis. Ok, uno va a decir, lo que voy a decir, me voy a basar en los aspectos políticos. Y ahí uno habla, bla, bla, bla. O bien, lo que voy a hablar tiene que ver con un estudio de las condiciones económicas de cierta zona geográfica en tal periodo de tiempo. Otra persona puede venir y decir, yo voy a estudiar las condiciones sociales, cómo vivía la gente, por ejemplo, cómo era la situación de la mujer en la época del absolutismo. Ahí tenemos tres aristas de cómo comprender la historia: el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico. Y lo que es cierto es que la forma la forma que nosotros tenemos de comprender las divisiones de la historia son principalmente los aspectos políticos, ¿ya? A tal punto, perdón, que el cambio de el régimen llamado absolutismo a el periodo llamado republicano en la historia de Francia fue de tal magnitud, ese cambio político, cuando vino la Revolución Francesa, le cortaron la cabeza al rey, la guillotina, fue de tal magnitud que definió una diferente época histórica en la historia de la civilización occidental. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, alguna sugerencia? Exacto, muy bien, señor Cristóbal. Luis XVI, el que se fue. Miren, Profe, dígame. ¿de qué época era, aunque creo que no tiene nada que ver, pero de qué época era ese rey que es Salomón, creo que se llama? ¿Ya? ¿De qué época fue? Ya, eso dentro de la clasificación que hemos dado delante, ¿cierto? De la historia, vamos a ir del presente al pasado, ¿cierto? Historia contemporánea, historia moderna, historia medieval, historia antigua. Él vendría estando dentro de la historia antigua. Eh, Aproximadamente en el siglo, el rey Salomón y el rey David. Eso viene siendo, si mal no recuerdo, siglo octavo antes de Cristo, los reinos de Israel, cuando Israel eran reinos, antes de que Roma los destruyera y los dispersara, y antes, mucho antes de que volvieran a constituirse como Estado de Israel, que ustedes saben que hay un Estado que se llama Estado de Israel. Eso es historia antigua, principalmente, y alguna de esas historias aparecen en la Biblia. María Antonieta, claro, María Antonieta era la esposa de don Luis XVI. Miren, quiero decirles dos cosas, porque la clase está consignada hasta las 15:40 y hemos partido puntual, así que merecemos vosotros eh, terminar más o menos puntual. Igual me gustaría alargarme un poquito, pero quiero decir dos cosas. Una es que yo estoy ahora full revisando ensayos históricos de segundo medio, ¿ya? Entonces voy a estar en eso en la tarde, y que ya a la noche yo voy a dejar colgada en LIRMI la actividad que vamos a hacer en nuestro módulo 4, ¿ya? Son dos breves actividades, una que tenemos que hacer a partir de hoy por un plazo de 2 semanas, y la actividad número 2 que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿ya? Se las voy a leer solamente para que lo sepan. Les vuelvo a repetir, va a quedar colgada la actividad a la noche junto con esta clase. Entonces, la actividad 1, se la voy a leer, es
responder cuáles fueron las ideas que propugnó la Ilustración, ¿ya? Entonces, para eso ustedes tienen que revisar la lección 1, ¿cierto? Que se llama Ilustración, y ahí van a hablar, está el pensamiento ilustrado, los principios políticos de la Ilustración, ¿cierto? Y por ahí está la respuesta, ¿ya? ¿Cuáles fueron las ideas que propició la Ilustración? Y la otra pregunta es, ¿por qué en aquella época, en Francia, ocurrió principalmente todo esto, en Francia e Inglaterra, ¿ya? ¿Por qué se criticaba el absolutismo? ¿Ya? Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que saber qué es el absolutismo. Y vamos a decirlo acá brevemente, el absolutismo es una filosofía política práctica que se desarrolló en los tiempos modernos. Cuando estudiamos eso brevemente, ¿cierto? Fue el surgimiento del Estado moderno en relación a un territorio que está organizado con un monarca que tiene el poder absoluto, ¿ya? El absolutismo fue un sistema político que se desarrolló en Europa en los siglos XVII principalmente, partió en el siglo XVI, XVII y XVIII. Fue importante porque estuvo, eh, ¿cómo se llama esto? Estuvo fundamentado filosóficamente. Existieron muchos libros, tratados de derecho principalmente, que justificaban y fundamentaban de por qué el absolutismo era el mejor sistema político. Que una persona tuviera todo el poder. Una persona tuviera todo el poder ejecutivo, de ejecutar el poder legislativo, que es el poder de escribir las leyes, y el poder judicial, que es el poder de administrar justicia. En aquella época empezó a criticarse el absolutismo, ¿ya? Entonces las dos preguntas que nosotros vamos a trabajar en estas 2 semanitas son estas dos. ¿Cuáles fueron las ideas que propició o propugnó la Ilustración? Y 2, ¿por qué razón se criticaba el absolutismo? Esas dos nomás, ¿ya? Ustedes me la pueden responder a mano en su cuaderno y después me mandan fotitos, ¿ya? Obviamente eso va a quedar ahí hecho en LearnMe para que me respondan por LearnMe. Y eso. Después, en la semana 3 y 4, vamos a realizar otra actividad breve de este tipo, así responder preguntas, no tanta parafernalia, que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿ya? Y con eso vamos a haber estudiado nuestra unidad 3 del libro, que es la lección 1 y 2, ¿cierto? Ilustración y Revolución Francesa. Toda esta historia tiene principalmente desarrollo en el siglo XVIII y, como ustedes podrán aprender más tarde, más adelante, tuvo directa influencia en la independencia de las colonias hispanoamericanas. Ignacio Maquiavelo es un pensador político italiano, ¿cierto?, que escribió El Príncipe, ¿cierto?, que era un libro muy influyente, muy interesante, muy entretenido, que es como un consejo para que los monarcas mantengan el poder y no lo pierdan, ¿ya? Y es un libro que fundamentó, uno de los tantos, que fundamentó eso que se llamó el absolutismo, ¿ya? Entonces, bueno, hasta el día de hoy los políticos lo leen, ¿ya? Es un libro famoso, yo lo leí un par de veces cuando estudié en la universidad, y es muy interesante, muy entretenido igual, ¿ya? Y es muy también asequible porque está en las bibliotecas y muy influyente, ¿ya? Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, retroalimentación, estimados, estimadas? No, Ya, profe. para terminar,
para terminar, voy a escribir acá en el chat para que ustedes saben que el conocimiento se desarrolla a través de los conceptos que se van relacionando, ¿cierto? Entonces, para terminar, en esta primera parte del módulo 4, que es ilustración y crítica al absolutismo, vamos a poner algunos conceptos que son importantes, ¿ya? Dinastía china. Sé poco de los chinos, pero me interesa siempre mucho esa... Sucede que la visión que nosotros tenemos de la historia es llamada eurocéntrica, porque estamos estudiando historia de Europa, ¿cierto? Y eso es así cuando uno entra en la enseñanza básica, en la enseñanza media. Después las personas que estudian historia en la universidad te enseñan principalmente historia de Europa, ¿ya? Sin embargo, con el auge que está teniendo China, ahora hay mayor gente que está estudiando, por ejemplo, el idioma chino e historia china, ¿cierto? Pero mire, lo que no cabe duda, lo que no cabe duda es que todo lo que uno pueda aprender de la cultura china, con altura de miras, obviamente, porque ustedes saben que en la cultura hay cosas buenas y cosas malas, como toda cultura. Pero la cultura china tiene perlas muy valiosas, ¿ya? Yo escribí el nombre de un libro que es necesario leer. Los que lo pueden leer y descargar, se lo recomiendo. El autor se llama Lao Tse, o Tsi, depende de la traducción. El libro se llama El Tao. Profe, la clase termina a las 6. No, ahora. Ahora termina. Ahora mismo. Ya, entonces vamos a terminar, pero antes voy a dejarles acá escritos estos conceptos, ¿ya? Para que los tengan en mente cuando desarrollen la actividad. Vuelvo a repetir, la actividad va a quedar colgada a la noche, ¿ya? Ahí recién busquen, porque antes no va a estar. Constitucionalismo, absolutismo, despotismo ilustrado, son los conceptos clave de esta unidad. Profe, pero ¿va a subir algo al IRMI? ¿Qué va a subir? Sí, pues, al IRMI voy a subir la actividad tal cual se lo explique verbal, va a estar escrito. Vale. Pero a la noche, ¿ya? Porque tengo que revisar mucho trabajo todavía. Soberanía popular. Ilustración. Eso. Ya. Estimados, estamos en la hora les agradezco a las personas que se conectaron. Martín Rubio, a ver. Sí, Martín, estabas presente. ¿Cómo se llama? Eso, estamos listos. Vamos a dejar de grabar. Y mándenme, por favor, los trabajitos a las personas atrasadas, ¿ya?